Pero antes de empezar me gustaría agradecer a FIAPAS la oportunidad para compartir con todos ustedes nuestra investigación y sobre todo darles la enhorabuena porque 40 años son muchos años. Las personas pensamos que cumplir años está mal, pero yo creo que la alternativa es bastante peor. Y eso mismo pasa con las instituciones, así es que enhorabuena. Como digo, Karen ha dejado justamente el tema donde a mí me gustaría tomarlo y para empezar y despertar a aquellos que estén dormidos a la hora de la siesta, me gustaría hacerles una pregunta. Vamos a pensar en un experimento muy simple de escucha dicótica o escucha diótica. Imaginen que presento números por un oído y palabras con colores, o sea, identificando colores por el oído contrario. La tarea es repitan los números que oyen. Ahora imaginen que presento números y colores por los dos oídos de manera diótica. ¿En qué caso cree que resultará más fácil reconocer las palabras correspondientes a los números? ¿En escucha dicótica o en escucha diótica? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Bueno, la evidencia científica demuestra que escuchar los números por un oído y los colores por el otro oído facilita la comprensión del habla, en este caso, entendiendo por comprensión del habla, el reconocimiento de los números. Ahora imaginen que la pregunta es que tengo dos altavoces en campo libre, uno por aquí emitiendo números y otro por aquí emitiendo colores. ¿Cuándo creen que es más fácil reconocer los números? Pues en escucha binaural natural, en campo libre. Es decir, esto demuestra que primero es importante tener la información separada, porque la escucha dicótica resulta más fácil reconocer los números, que cuando tengo la misma información por los dos oídos, es decir, recibir el doble de información no es ventajoso, pero resulta mucho más ventajoso cuando nuestros dos oídos funcionan tal y como los ha diseñado el cerebro. Es decir, el efecto sombra de la cabeza ayuda de alguna manera a facilitar la audición con el oído bueno. Una pregunta que nos hacemos en el laboratorio es, si ya tengo un oído bueno, en una escucha binaural natural, ¿para qué necesito el oído malo? Pues es que el oído malo hace que el bueno sea más bueno. Por eso, una cosa es estimular con dos implantes, que es mejor que estimular con uno, o con dos audífonos, que es mejor que estimular con uno, pero mucho mejor es si esos dos implantes funcionan de una manera parecida o permiten un funcionamiento parecido al funcionamiento de nuestros dos oídos tal y como los ha diseñado la naturaleza. Y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros en el laboratorio e intentar trasladarlo, evidentemente, a los pacientes. Antes de empezar con el contenido, digamos, más científico de la presentación, me gustaría agradecer a todas las personas que han participado, todos los miembros de mi equipo, a Almudena, a Joseba Gorospe, a Milagros, pero también a nuestros colaboradores extranjeros, a los colaboradores del Hospital Ramón y Cajal, sin los cuales no podríamos tener el número de pacientes, usuarios de implante bilateral que tenemos, también a los cirujanos de nuestro hospital. Sin todos ellos esta investigación no sería posible. Y muy especialmente gracias a todos los participantes de estos experimentos. Me consta que de Madrid han venido muchos a Salamanca como voluntarios y han dedicado horas y horas y horas de trabajo para hacer algunos de los experimentos que les voy a contar hoy aquí. Así es que gracias a todos ellos. Bueno, evidentemente, como dice esta diapositiva, no se puede entender lo que no se oye, pero oír el habla no basta para comprenderla. Esto pasa, por ejemplo, cuando escuchamos un idioma extranjero. El implante coclear, como hemos visto esta mañana, con ejemplos, digamos, en vivo, el implante coclear es un éxito, es un milagro que personas que nacen sordas o que se quedan sordas puedan volver a oír. Se ve en esta gráfica, en este montón de datos que hay aquí, que el rendimiento del implante, entendido por el reconocimiento de frases en silencio, en este caso, aumenta con el tiempo de uso. 2 años después, prácticamente casi todos los usuarios del implante que aparecen en esa gráfica, cada puntito es una persona, reconoce entre el 90 y el 100% de lo que oye, de las frases que se le presentan. Esto es un éxito incuestionable. Sin embargo, nos queda una tarea muy importante por resolver y es esta de la escucha en entornos ruidosos. Si hiciésemos la misma prueba que mostraba en la diapositiva anterior de reconocimiento de frases, pero cuando las frases están presentadas en competición, en competencia con un ruido, el resultado sería bastante peor para una persona con implante coclear
que para una persona normoyente. De hecho, estos datos que hemos recogido nosotros en el laboratorio y que están viendo en la imagen demuestran que las personas normoyentes toleran 9 decibelios más de ruido que los usuarios de implante coclear para mantener un mismo nivel de comprensión, un mismo nivel de inteligibilidad. La motivación digamos que nos guía en nuestro trabajo precisamente es responder a estas preguntas que ven ahí. ¿Qué hace que la audición normal sea tan robusta al ruido comparada con la de las personas que utilizan implantes cocleares o audífonos? Porque en general lo mismo aplica a los dos grupos. ¿Por qué los usuarios de implante coclear tienen más dificultad de lo normal? Y, desde el punto de vista práctico, muy importante, ¿podemos restaurar la robustez de las personas normoyentes, la tolerancia al ruido, a las personas que utilizan implantes? Y si podemos, ¿cómo podemos hacerlo? Estas son las preguntas que llevamos haciéndonos mucho tiempo y, evidentemente, mirando la literatura, hay muchísimos factores, como ven en esa diapositiva. La tecnología del implante importa, la supervivencia neuronal, como acabamos de ver en la presentación anterior. No es lo mismo implantar lo antes posible que demorar la implantación meses o años. La deprivación sensorial, el desarrollo de la bioauditiva, la plasticidad, todos estos factores que no voy a enumerar porque están en la diapositiva, todos juegan un papel fundamental de una forma u otra en el rendimiento del implante en entornos de ruido. Nosotros trabajamos fundamentalmente en los dos primeros, en la tecnología del implante y en la supervivencia neuronal, en entender cómo el estado del nervio auditivo en el momento de la implantación tiene una influencia sobre el rendimiento. Pero hoy, por motivos de tiempo, voy a hablar únicamente de la tecnología del implante. Y la idea fundamental que guía nuestro trabajo, es decir, nosotros queremos mejorar el rendimiento de los implantes en ruido y lo que queremos hacer es reproducir el normal funcionamiento del cerebro. Si nuestro cerebro normoyente es tan robusto al ruido comparado con el de un implante, o con la persona que utiliza un implante, vamos a ver cómo funciona el cerebro de una persona normoyente e intentar reproducir eso en el funcionamiento de los implantes. Y en concreto, hay un aspecto del funcionamiento del cerebro normal del que no se benefician los usuarios de implante coclear y la mayoría de los usuarios de audífonos tampoco, que es el papel del sistema olivococlear eferente o del reflejo olivococlear eferente. Digamos que esta imagen tan compleja que se ve aquí únicamente pretende ilustrar el hecho de que nuestros oídos no son receptores de información pasivos, que reciben información y la envían al cerebro para que el cerebro la procese, sino que de algún modo el cerebro también controla cómo funcionan nuestros oídos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ve en esta imagen. Cada una de estas cajitas o círculos ilustra un núcleo neuronal del cerebro auditivo y esto que ven aquí son células ciliadas. Bueno, pues la trayectoria que marco aquí en rojo ilustra cómo desde un oído hay señales que se envían a los núcleos cocleares, que envían a su vez señales al núcleo ventral del cuerpo trapezoide del lado contrario, como veíamos en la presentación anterior, y desde este núcleo neuronal se envían señales a las células ciliadas externas del oído contrario. Es decir, el sonido que recibo por un oído está controlando el funcionamiento del oído contrario y al revés, los dos oídos están acoplados entre sí. También cada oído se controla a sí mismo a través de otra ruta que está marcada aquí en verde. Este mecanismo implica que, como digo, los dos oídos están conectados entre sí. También nuestra atención selectiva, cuando atiendo a un sonido y quiero ignorar otro, de alguna manera está actuando sobre este control eferente desde el cerebro hasta el oído. Es decir, este sistema de control del cerebro hacia el oído se activa de manera involuntaria, de manera refleja, por sonido, en el oído contrario o en el propio, pero también por atención. Nuestro objetivo final es restituir estos controles a los usuarios del implante, pero nos hemos centrado hasta ahora en simular los efectos del control de un oído sobre el otro. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Esta diapositiva tiene mucho texto, pero básicamente creemos que es importante porque el sistema eferente, este reflejo eferente, lo que probablemente hace es desenmascarar sonidos. Una forma de demostrarlo fisiológicamente, es un poquito complicada, pero es medir la tasa de descarga de las fibras del nervio auditivo al aumentar el nivel sonoro. Cuando se aumenta el nivel, las fibras descargan cada vez más y más hasta que llega a un punto de saturación. Pero eso es cuando el estímulo es un tono puro en silencio.
Cuando el estímulo es el mismo tono puro inmerso en ruido, la curva es como esta que ven aquí. Esto significa que sonidos muy intensos disparan un poquito menos cuando hay ruido que cuando hay silencio, y sonidos poco intensos disparan mucho más cuando hay ruido que cuando hay silencio. En el nervio es más difícil codificar los cambios de intensidad si las fibras disparan prácticamente con la misma tasa de descarga. Y esto ocurre cuando hay ruido. En personas con audición normal. En cambio, cuando se activa el reflejo eferente, este que poseemos las personas no oyentes, la respuesta vuelve a ser casi normal. Es decir, el sistema eferente hace que las fibras del nervio auditivo codifiquen mejor la intensidad. Y esto tiene y esto tiene impacto en el sentido de que puede desenmascarar sonidos en ruido, facilita el reconocimiento del habla, probablemente mejora la localización de sonidos en entornos ruidosos y aumenta el desenmascaramiento espacial, algo de lo que nos ha hablado antes Karen. Es decir, las personas con implante coclear, cuando el sonido al que quieren atender, al que están intentando reconocer, está en una posición y el sonido que molesta está próximo, la molestia es muy grande. Cuando separamos la fuente de molestia, digamos la máscara, espacialmente, entienden mejor. Pero esta separación espacial es menor para los usuarios de implante que para las personas no oyentes. Y, como ven aquí, este trabajo de Kim et al. Sugiere que el reflejo olivococlear podría estar implicado en mejorar esta separación espacial. ¿Qué es lo que ocurre con la estimulación eléctrica del implante? Pues que es totalmente independiente del reflejo olivococlear, de los reflejos olivococleares. En esta imagen se ve, digamos, es un dibujo, pero se ve el tamaño que tiene un electrodo, dónde estaría el órgano de Corti, dónde estarían las células ciliadas externas, aquí, y se ve cómo la estimulación que entrega el implante es completamente independiente del reflejo. Con lo cual, si el reflejo sirve para desenmascarar sonidos en ruido, no es de extrañar que hasta cierto punto las personas con implante coclear tengan más dificultad de lo normal para comprender el habla en entornos ruidosos o para localizar sonidos en entornos ruidosos. Y por tanto creemos que merece la pena restituir los efectos de este reflejo. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente no intentamos todavía, a lo mejor algún día, que las fibras eferentes controlen la estimulación eléctrica que entrega el implante. Básicamente lo que hacemos es controlar el funcionamiento del procesador de sonido de cada uno de los dos implantes. En el sistema sano, en nuestra cóclea sana, si midiésemos cómo oscila el órgano de Corti, la cantidad de oscilación al aumentar la intensidad del sonido, veríamos que es como la curva azul. Aumenta la oscilación al aumentar la intensidad. Pero cuando se activa el sistema eferente, la oscilación es como la curva verde, es decir, el sistema eferente está cambiando cuánto se mueve el órgano de Corti. Si activo este control, estoy haciendo que el órgano de Corti se mueva menos para sonidos de la misma intensidad. Bueno, pues en el implante coclear, en el procesador de sonido, cuyo funcionamiento está descrito en esta imagen que ven ahí, que es un poco compleja, hay una etapa que es lo que se llama la curva de mapeo, que es realmente la que se programa cuando se programa el implante. Es decir, cuando alguno de ustedes programa un implante coclear, lo que hace es, para cada uno de los electrodos, incrementar la cantidad de corriente eléctrica hasta que la persona empieza a oír. Dice, ya oigo por el electrodo 6. Y sigue subiendo la intensidad de corriente hasta que llega un momento en el que dice, ya empieza a molestar. Ese es el rango dinámico eléctrico del electrodo 6, por ejemplo. Cada electrodo tiene su rango dinámico eléctrico. Pero esta etapa de procesamiento del implante lo que hace es mapear este rango eléctrico a un rango acústico correspondiente, porque en el mundo real no hay estímulos eléctricos, hay sonidos. Entonces queremos que un sonido de 100 decibelios corresponda con la máxima corriente que la persona puede tolerar y un sonido de 30 o 20 decibelios corresponda con la mínima corriente que la persona puede tolerar. Bueno, pues esta etapa que ven aquí es equivalente, de alguna manera, salvando muchas distancias, a la curva azul, que es lo que hace nuestro órgano de Corti natural. La diferencia está en que en el implante coclear esa curva azul no cambia por efecto del sistema eferente. Una vez que está programada, así se mantiene. El paciente puede solicitar revisiones de la programación, pero el sonido no va a cambiar esta curva está fija. Nosotros lo que estamos haciendo es que la curva sea dinámica. Es decir, igual que en un oído sano, un sonido que entra por un oído está cambiando
el movimiento del órgano de Corti en el oído contrario, haciendo que se mueva menos y al revés, estamos haciendo que en el implante, una persona que lleva 2 implantes, el sonido que recibe un implante cambie el mapa eléctrico-acústico del implante del oído contrario. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que el oído sano. Si el sonido es muy intenso de un lado, el mapa del otro lado se apaga, o se atenúa. Y si el sonido es intenso del lado izquierdo, el mapa del lado derecho se atenúa. Un sonido en este lado hace que el usuario del implante oiga menos por el lado contrario. Eso es lo que estamos haciendo. Igual que ocurre en el oído sano. Si yo hiciera una audiometría tonal en el oído derecho con ruido en el oído izquierdo, los umbrales serían más altos. Parece que el ruido del oído izquierdo causa una pérdida auditiva. Pues aquí estamos haciendo algo parecido. Y paradójicamente, causar una pérdida auditiva en el oído malo, acústicamente, es beneficioso. Ahora les voy a enseñar por qué. Esta es la descripción más simple que puedo proporcionar, pero si quieren más detalles, hay numerosas publicaciones en las que hemos descrito este sistema. ¿Cuál es uno de los efectos que tiene? Pues para ilustrar un efecto he cogido un ejemplo muy sencillo. Estoy suponiendo que en este ejemplo yo soy el oyente, esta cabeza que ven en el medio de la imagen, y hay una persona a la izquierda que pronuncia la palabra diga y una persona a la derecha que pronuncia la palabra sastre. Pero están en campo libre, no son auriculares, no, están en campo libre. Con lo cual hay un efecto sombra. Lo que ven en este panel de aquí es el espectrograma, la distribución de energía en frecuencias y en el tiempo, de la palabra diga, limpia, y ahí el espectrograma de la palabra sastre. Eso es lo mejor que se puede oír la palabra, la máxima información. En estos 2 paneles verían la información que entrega el implante coclear, cada uno de los implantes, izquierdo y derecho, cuando los 2 implantes funcionan por separado, cuando no hay comunicación entre ellos, cuando no hay reflejo eferente simulado. Y lo que se ve es que características de la palabra diga aparecen en el oído contrario y características de la palabra sastre aparecen en el oído contrario. El resultado es que las 2 palabras de las 2 personas están muy bien representadas en un oído, pero también muy bien representadas en el otro oído. Y de acuerdo a lo que dije al principio de la charla, tener los 2 oídos con la misma señal acústica es menos ventajoso que tener un oído con la señal acústica de la derecha y el otro con la señal acústica de la izquierda. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema? Pues justamente separar estas 2 señales. Hacer que la señal de la derecha se presente más limpia al oído izquierdo, perdón, de la izquierda más limpia al oído izquierdo y la señal de la derecha más limpia al oído derecho. De tal forma que el usuario del implante, si la pregunta es, por ejemplo, si la palabra diga la pronuncia una mujer y la palabra sastre un hombre, y la pregunta es, repite lo que dice la mujer, le resultará más fácil con nuestro sistema, teóricamente, que con 2 sistemas, con 2 implantes funcionando de manera independiente. Hemos comprobado el funcionamiento de este sistema. A estas alturas el número no lo tengo claro. Estos datos son antiguos, ya están publicados, pero estamos preparando otras publicaciones. Creo recordar que al menos hemos evaluado 15 pacientes, 15 personas, usuarios de implante coclear bilateral y 2 personas que tienen un oído sano y un implante coclear. Y lo que vemos aquí es el resultado. Esto estamos representando el umbral de recepción verbal, la relación señal-ruido para reconocer el 50% de las frases, con lo cual, cuanto más abajo es mejor. Es una gráfica que está al revés. Más abajo, cuando esto es negativo, significa que el usuario de implante tolera más ruido y mantiene el mismo nivel de inteligibilidad. O sea, que estar más abajo es bueno. En azul estamos ilustrando los resultados con un procesador convencional, es decir, 2 implantes por separado, o en este caso de arriba, un implante solo, pero con 2 micrófonos, uno en cada oído, y en naranja los resultados del nuevo sistema, que llamamos sistema MOC. Y como ven, en esta situación el resultado es igual para los 2 sistemas. Esta es la situación en la que el habla y la máscara, que también es habla en este ejemplo, están las 2 enfrente. O sea, esta es una tarea en la que hay un hombre hablando y una mujer molestando, o al revés, para que no se molesten las mujeres. Una mujer, porque cambiamos además el target. Entonces, cuando la máscara y la señal están en la misma posición del espacio enfrente, los 2 sistemas proporcionan aproximadamente el mismo rendimiento, independientes o controlados contralateralmente. En cambio, cuando separamos espacialmente, por ejemplo, el target está a un lado
y la máscara está al lado contrario, el beneficio en promedio llega a ser de hasta 4 decibelios. En promedio, hay personas que tienen un beneficio de hasta 7 decibelios, toleran 7 decibelios más de ruido. Hay personas que el rendimiento es igual. Lo importante es que nuestro sistema o proporciona los mismos resultados o mejor que tener 2 implantes funcionando por separado. Y no solo eso, en estas gráficas de la derecha lo que vemos es la ventaja que consiguen los usuarios de los implantes al separar el sonido que yo quiero atender del sonido que me está enmascarando. En azul es la ventaja utilizando 2 implantes que funcionan por separado y en naranja la ventaja que consiguen utilizando estos implantes que simulan el reflejo olivococlear. Tengo una demostración sonora para que vean el efecto, pero siempre me resisto a poner sonidos porque son simulaciones no de cómo oiría una persona con un implante, sino de la información que recibe la persona del implante. Es decir, algunos ya han oído simulaciones de este tipo, otros no. Los que no lo hayan oído, por favor, que no se asusten, porque no es que las personas que utilizan implante, y seguro que en la sala las hay, oigan con esta calidad de sonido, sino que si una persona normoyente entiende la frase que les voy a poner, la persona con el implante probablemente también la entendería. O sea, no es la calidad, sino la cantidad de información. Entonces, por ejemplo, una frase como esta... El mercado cierra al anochecer. No tengo sonido, no sé si voy a poder usarlo. ¿Sí se oye? Muy bien. Lo han oído, ¿no? El mercado cierra al anochecer. El mercado cierra al anochecer. Muy bien. Esta sería la frase normal, natural, para una persona normoyente. Esta sería la información que recibe una persona con un implante, no la calidad con la que le recibe la información. Perdón. Aquí. ¿Ven la diferencia, no? La frase se entiende, parece que suena muy mal, pero olvídense de la calidad. Lo que importa es si se entiende la frase. Bueno, pues eso es para demostrar cómo van a oír ahora las simulaciones. Ahora vamos a recrear una situación en la que hay 2 personas hablándome a mí, que soy el usuario de 2 implantes, y hay una persona a la que quiero atender y otra que me está molestando. Y voy a ilustrar cuál es la señal que recibo en el oído derecho, cuando mis 2 implantes funcionan por separado, y la señal que recibo en el oído derecho cuando los 2 implantes están funcionando, reproduciendo el efecto del reflejo olivococlear contralateral. Esto es funcionando por separado. Evidentemente hay 2 personas hablando, con lo cual las voces están mezcladas. Vamos a verlo, o a oírlo. Si alguien ha reconocido alguna palabra, claro, se puede repetir. ¿Alguien ha reconocido alguna palabra? Sí, esa. Bueno, ahora vamos a oír lo mismo, pero con el sistema que llamamos MOC, que simula el reflejo olivococlear. Perdón, a ver si consigo aquí. Bueno, ya vamos cogiendo alguna palabra más. Por hacerlo justo, vamos a repetirlo otra vez. Muy bien. La frase realmente es la que está pronunciando esta persona de rojo. Ella compró jamón y salchichas. ¿De acuerdo? Y la diferencia, para oírlo ahora que ya saben cuál es la frase, es esta, de nuevo, con el sistema convencional. Está enmascarada por el hablante del lado contrario, mientras que con este sistema MOC, el hablante del lado contrario está atenuado, porque su señal se está inhibiendo a sí misma en el lado derecho. Bueno, en definitiva, este beneficio que se puede ver en estas simulaciones lo hemos demostrado en usuarios de implante coclear. Y con esto termino. Las personas que usan implante tienen dificultad más de lo normal para comunicarse en entornos ruidosos, y hay muchas razones, pero quizás una de ellas es que no tienen los beneficios del reflejo olivococlear contralateral, tampoco el ipsilateral y tampoco los efectos de atención. Esta estrategia que estamos diseñando, con la que estamos trabajando, mejora el rendimiento. Además, es sistemáticamente útil para casi todos los pacientes. Pocos no se benefician. Algo que es importante porque las pruebas son agudas, no tienen oportunidad de adaptarse a la nueva estrategia de estimulación. Es una estrategia binaural, porque no es que estemos compartiendo parámetros de uso o de programación, no. El funcionamiento de un implante está controlado por el otro y viceversa, es verdaderamente binaural.
Y puede aplicarse a implantes cocleares, pero también puede aplicarse a audífonos, porque los usuarios de audífonos muchas veces su pérdida auditiva se debe a que tienen daño en las células ciliadas, internas y o externas. Y como el reflejo se aplica a través de las externas, probablemente este sistema también les ayudará. Estamos trabajando, de hecho, en una versión del sistema para audífonos. Y con esto, muchas gracias. Muy bien.